Hola, hola, bendiciones a todos. Shabbat Shalom. Un abrazo a la distancia. Qué bueno, qué bueno poder ah, estar juntos por este medio. Y como siempre, pues, aparte del café, eh, pues tener un tiempo donde podamos meditar acerca de la palabra, en lo que Dios está haciendo. Y bueno, mi intención siempre es aportar a tu proceso, aportar para ayudarte a enriquecer tu conocimiento y por supuesto también ayudar en un aspecto que es vital, que es la actualización, es decir, estar actualizados con lo que Dios está haciendo. Y cuando digo esto, pues no pretendo tener toda la revelación, pero sí traer un aporte para que podamos alinearnos cada vez más con lo que Dios está haciendo, con lo que Dios está diciendo, estar más atiempados con Él y con un oído más sensible a lo que Él quiere hacer, a lo que Él está diciendo, perdón, para lo que Él quiere hacer. Entonces, este es un tiempo que he diseñado para esto, para que cada viernes pues usted pueda recibir una porción que le ayude, que le complemente, que le confirme, como han sido muchos testimonios, y de lo que tenemos damos. Y de eso se trata esto. Ok, hoy, hoy quiero compartir algo que espero, espero usted lo pueda recibir en el espíritu que yo lo voy a transmitir, bajo la intención que yo lo quiero transmitir. Ah, a través del tiempo hemos venido hablando acerca de la transición o el transicionar, salir de una condición para entrar a otra, ¿verdad? Eso en esencia es una transición, salir de una condición para, para entrar a otra. Entonces, déjeme conectar aquí un momento. Entonces, en ese proceso de transición, que es parte de, valga la redundancia, de los procesos personales, pero hay una transición que está determinada o que determina un proceso colectivo, es decir, como pueblo y más bien como remanente. Es en esa transición y para esa transición es fundamental la palabra revelada. Entonces, ahí es donde yo entiendo que el eterno Dios nos permite entonces poder entrar en un tiempo de transformación. Es decir, toda transición va a traer transformación. Ese es un principio básico y fundamental. Entonces, cuando Dios nos introduce en un proceso, es para que podamos transicionar. Y con la transición entonces va a haber una transformación. Y normalmente pues yo repito diferentes conceptos para ir fijando el conocimiento. Esta transición en la que nosotros hemos estado y he hablado acerca de esto, como pueblo, tiene un objetivo para mí clave, medular, y es poder salir de una condición de limitación, esta limitación a través del sistema religioso, para acercarnos y entrar y volver a nuestro origen, a nuestra identidad. Me han oído hablar mucho de esto y me seguirán oyendo hablar de esto, porque hay que remarcarlo, hay que reafirmarlo, ¿verdad?
El proceso en el que estamos es volver a nuestro origen, y nuestro origen no está en el judaísmo rabínico, sino nuestro origen es hebreo, inicia con Abraham. Y con el establecimiento de un pueblo y de la continuidad del propósito de Dios a través de este pueblo. El pueblo tiene un nombre, se llama Israel, y no estoy hablando del país, estoy hablando de nosotros, el pueblo de Dios. Entonces, esta continuidad, o en este proceso de continuidad, Dios ha venido desarraigándonos del sistema castrante espiritualmente, del sistema religioso, del sistema de error, para poder acercarnos o establecernos en ese origen, ese trasfondo religioso que nos ha estorbado, que nos ha impedido, que nos ha generado o que ha establecido una dinámica dentro de la cual nos hemos perdido. Nos hemos perdido en relación al propósito. Nos hemos perdido en relación a la motivación, en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque hemos entrado en una especie de dinámica donde el sobreénfasis está en lo que yo puedo recibir, en lo que, a quién yo visito, a dónde yo voy para yo recibir y tener una experiencia. Entonces, hemos entrado en una dinámica donde se le ha dado una importancia, o más bien un sobreénfasis a la experiencia. Y por varios años ya yo escucho hablar más y más de experiencias espirituales. ¿Ok? Quiero dejar clara esta introducción que me permita, valga la redundancia, introducirle en el tema que yo voy a desarrollar. Pareciera ser que el movimiento profético y la activación genuina que el movimiento profético trae ha tenido un énfasis que se salió de la línea correcta. Ese énfasis ha sido experiencias. Entonces, hablamos de avivamiento, experiencias. Hablamos de gloria de Dios, experiencias. Y esto ha venido a reforzar el sobreénfasis en el culto, el sobreénfasis en las reuniones. Y por ende entonces, ese sobreénfasis enfermizo de el yo quiero recibir, el yo voy para que me den, yo quiero tener una experiencia. Y entonces, esas experiencias, aunque tuvieran un origen genuino en Dios, requieren o necesitan de un vaso con ciertas características para que esa experiencia sume. Es decir, no se conviertan en experiencias aisladas, sino que haya una continuidad para llevarme a algo. Entonces, no es que reunirnos esté mal, es que la motivación de la reunión y casi que el objetivo, sutilmente, en muchos lugares se ha ido distorsionando. Entonces hoy se habla mucho de la sobrenaturalidad de Dios. Pero al final la sobrenaturalidad de Dios se limitó a una experiencia, un día X en un lugar X. Sin trascender, porque la enseñanza o lo que se vivió no se reprodujo afuera, no se llevó afuera. Empecé la charla de hoy con el machete en la mano, pero no es la idea. Simplemente estoy señalando
algo que es parte o algo que hace el mismo sistema religioso. Hemos creído que lo religioso está enmarcado en esa dinámica de bancas, de legalismo, en esa dinámica de la no manifestación. Y quiero decirle que la religiosidad es en esencia una falsa espiritualidad. Es decir, una revelación de Dios que viene a mi vida y me lleva a una dimensión mayor, podría convertirse o generar una dinámica religiosa, una falsa espiritualidad, si ésta no trasciende. Y obviamente bajo el riesgo de el error. Entonces, el estancamiento no necesariamente es pecado, pero sí el estancamiento tiene que ver con el atrofio del proceso y el desarrollo del propósito. Entonces, limitar nuestro propósito solo a la evangelización, solamente, es limitar la dimensión del reino y la manifestación del reino y el evangelio del reino, que es integral. Entonces, vuelvo a mi punto porque no quiero salirme de aquí. La dinámica que trae como sobreénfasis, en la dinámica que se da bajo un sobreénfasis en el templo, lo que hemos llamado templo, ha establecido la necesidad y la dependencia de experiencias, sin que esto afecte el crecimiento, la madurez de las personas. Y simplemente lo que se vive es una experiencia a nivel sensorial, emocional, que no trasciende, que no va más allá. Digo y repito, no necesariamente porque lo que se genera no sea de Dios, no necesariamente, aunque también se da esto, sino por el hecho de que al no haber una enseñanza de base y de fundamento y un entendimiento claro de que la experiencia necesita de ciertas características en mí para sumar, para ir sumando en el proceso que me va desarrollando en mi potencial y en mi capacidad de interpretar lo que Dios está hablando, de accesar al lugar donde Dios habla, de desarrollar una relación con Él y de proyectar esa relación hacia una transformación interna. Entonces, ¿cuál es tu tema, Carlos Soto, hoy? Mi tema es inteligencia espiritual versus experiencia espiritual. ¿Qué necesitamos nosotros para poder trascender? Para que lo que yo vivo como experiencia en un momento determinado no pueda desvanecerse o diluirse en el momento que yo salgo de la reunión. ¿Cómo puedo yo atesorar, guardar, dónde guardo aquello y desde dónde lo proceso
con la ayuda del Espíritu de Dios, por supuesto, para que no solo se proyecte hacia afuera de mí, sino también que me permita ir sumando experiencias que me puedan posicionar en un lugar donde ya no necesite experiencias, sino que yo pueda vivir en una experiencia continua, si le puedo llamar así, no intermitente. Entonces, aquí es donde vamos a navegar por unos 50 horas y un poquito más. Quiero usar un pasaje que es en mi pasaje de fundamento en el libro de Colosenses. Y yo le sugiero que si usted tiene una Torá a la mano, una escritura, una Biblia a la mano, la use en este momento. En el capítulo 1 del libro de Colosenses, en el verso 9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos, llenos del conocimiento de su voluntad. Dice, que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Recordemos que la mayoría de los verbos en la escritura están en sentido continuo. Yo no soy lleno de un solo, de todo el conocimiento. No, yo voy siendo lleno. Es un proceso. ¿Ok? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Entonces, conocer la voluntad de Dios y manifestar el poder de Dios son dos cosas que no siempre van juntas. Porque el conocimiento de la voluntad de Dios es fundamental para yo saber a dónde y cómo y cuándo va a ser canalizada la unción que me ha sido dada para mi asignación. Ok, sigo leyendo. Dice, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es decir, que seáis llenos de su voluntad. ¿Cómo? Dice, en toda sabiduría. Conocer la voluntad de Dios me va a llevar a tener sabiduría. Porque sin la sabiduría yo no puedo implementar la voluntad de Dios. Yo necesito la sabiduría. La sabiduría que me permite a mí implementar bajo un entendimiento lo que Dios me entregó o lo que Dios me reveló. Dice, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, el conocimiento de la voluntad de Dios va a tener como manifestación la sabiduría. Es decir, va a generar en mí la capacidad de implementar aquello, pero requiero también de la inteligencia espiritual. Porque vea lo que sigue diciendo. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dice, y llevando fruto. Entonces la inteligencia espiritual es clave para llevar fruto. La sabiduría es clave para llevar fruto. Porque conocer, interpretar, proyectar y aplicar la voluntad de Dios es clave en esto.
sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para caminar y dar fruto en toda obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, no es solo ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, sino también esto me va a permitir conocer a Dios. Estamos en una dimensión netamente espiritual, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Bien, los conceptos de Pablo son tan profundos y sus ideas son tan largas. Muy interesante. Pero ¿en qué me quiero centrar? En la inteligencia espiritual. Se habla mucho hoy de dos inteligencias. De la inteligencia emocional y se habla también de la inteligencia racional. La inteligencia racional es la parte analítica, donde se procesa, donde se analiza toda la información que recibimos. Es la capacidad de analizar las circunstancias. Esto me da un cierto nivel de conciencia de dónde estoy y de dónde me muevo. Y la otra inteligencia es la inteligencia emocional. Tiene que ver con la parte límbica del cerebro. Esta inteligencia emocional nos enfoca en cómo nos afectan las situaciones que vivimos día a día. Entonces, por un lado, cómo me afectan las circunstancias. Y por otro lado, la conciencia y la capacidad de análisis en medio de esas circunstancias, básicamente. Pero entonces tenemos la otra inteligencia, de la que muchos no hablan, que es la inteligencia espiritual, y para usted y para mí, que nacimos de nuevo. Y óigame bien, la implicación del nacer de nuevo, es la capacidad de desarrollar en nuestro interior una nueva naturaleza bajo una esencia divina, bajo una simiente no corruptible, sino bajo una simiente incorruptible, dice Pablo. Pero también este ser espiritual puede moverse, y entiéndame cuando hablo de moverse, en una dimensión puramente espiritual que es su origen en esencia. Pero también interactuar en esta dimensión natural y finita. Este ser espiritual debe desarrollarse. Y en una buena medida, la vieja naturaleza que ha influido y marcado la parte intelectual, la parte racional y la parte emocional, se levantan como impedimentos para que ese ser espiritual pueda crecer. Entonces, la renovación de la mente es clave, y la sanidad de las emociones
importantísima. Y aunque no es mi tema, pero se lo pongo ahí. La inteligencia espiritual nos lleva a ser conscientes de esa dimensión espiritual en la que nos movemos. En Dios y por el Espíritu de Dios. No está hablando de la falsa espiritualidad que genera la religión. No debe confundirse. Con la parte emocional. Ni con ese misticismo intelectual en el que algunos han entrado. Donde la mente genera, o a través de la mente, se puede accesar o generar una espiritualidad que me permite alcanzar lo que en mi humanidad no se puede alcanzar. Usar y proyectar el alma. Yo no estoy hablando de esto. Yo estoy hablando de la espiritualidad genuina, que es el producto de un nuevo nacimiento que me hace consciente de que me da la conciencia, justamente, entre otras cosas, que si bien es cierto, yo estoy en este planeta Tierra, pero que de aquí no es mi origen, sino que mi origen es divino y celestial. Que el nuevo nacimiento activó esta capacidad de moverme en dos dimensiones, pero bajo el entendimiento que la dimensión espiritual es la esencia de mi ser. Y que mi verdadera objetividad de análisis, de comprensión, viene desde la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual es lo que me permite a mí decodificar los códigos de Dios. Es decir, todo lo que viene por revelación y todo lo que requiere revelación para poder ser entendido, tiene que pasar por la inteligencia espiritual. Ahí en mi espíritu, bajo la interacción con el Espíritu de Dios, se gesta un entendimiento, una conciencia, una convicción que luego genera un fruto en el resto de mi ser. Porque esta espiritualidad, esta inteligencia espiritual que le estoy hablando, que está en mi espíritu, está conectada a lo divino, está conectada a lo eterno. Mi inteligencia emocional no. Mi inteligencia racional, intelectual, no. Entonces el análisis de cualquiera de las dos partes no es totalmente objetivo. La comprensión y la inteligencia espiritual son las que me llevan al análisis correcto, a la interpretación correcta, a tener la cosmovisión correcta, la forma de ver, interpretar y reaccionar ante las circunstancias.
Es desde ahí donde se genera el dominio propio para que las emociones no me distorsionen la realidad de acuerdo a lo vivido, a lo experimentado. Que mi estado anímico no afecte mi condición ni estorbe mi llamado. Que la racionalización no me ponga al borde del precipicio llamado escepticismo, ni tampoco me lleve a un misticismo intelectual. ¿Vamos bien? Hemos estado hablando de 3 palabras claves, porque cuando se habla de Yeshua y su propósito en el libro de Isaías, se mencionan estas 3 palabras. Cuando se habla de la experiencia de Daniel, en el capítulo 9 y 10 del libro de Daniel, se usan estas 3 palabras. Cuando se habla de Bezalel, y que Dios, el Eterno, comisionó para construir todos los utensilios del templo y todo lo que sea del tabernáculo, se le mencionan estas 3 palabras. Dice que fue lleno de Da'at, de Tevuná o Biná y de Jogma. Es decir, Da'at, conocimiento revelado; Biná, entendimiento; o Tevuná, entendimiento, pero espiritual, desde el espíritu. Y 3, Jogma, la sabiduría para implementarlo. Entonces, lo que Dios reveló, Da'at, viene a nuestro espíritu para que haya un entendimiento, una interpretación correcta y por ende una aplicación correcta. Ahí se subordinan mi mente racional y mis emociones. ¿Ok? El concepto de Biná, o de Tevuná, tiene que ver con el separar. Y voy despacio para que usted vaya aplicando. Tiene que ver con el proceso de separar en mi ser natural lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Lo que es de Dios separa, divide, aparta lo que no es, para entonces darme un entendimiento y tener un espiritual y una comprensión racional, de forma objetiva, de aquello que Dios quiere que yo conozca. Hay un fruto entonces en lo natural. Biná separa lo divino de lo terreno y separa también de las otras 2 inteligencias. Entonces me da un entendimiento que no fue aquí, sino es en la nueva naturaleza, en el hombre interior. Y cuando hablo de hombre interior, hablo genéricamente. Aquí adentro. Ese es un entendimiento espiritual. Eso es inteligencia espiritual. Cuando usted lee la escritura y la escritura se le revela y usted dice, wow, esto no lo había visto antes. Eso es el producto de Tevuná. Ahora su mente racional tiene comprensión, pero está anulada de contaminar aquello. La interpretación es correcta. Y eso le dijo el Eterno a Daniel.
el ángel a Daniel, perdón, le dijo, desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender, Tefuná. Y en otra parte dice, y Daniel tuvo inteligencia, Tefuná, Biná, inteligencia, pero espiritual. La comprensión de aquello, el entendimiento de aquello. Entonces, inteligencia espiritual es la capacidad interpretativa o la inteligencia para discernir y concluir correctamente sobre el mensaje de una revelación. Tiene que ver con la capacidad para accesar al Sod, al secreto, aquella dimensión donde se mueve el Da'at, el conocimiento revelado, aquello que ya Dios habló, porque Dios no es que está hablando continuamente, entienda eso, ya Él habló, Él dijo todo lo que tenía que decir, en su palabra, por supuesto, pero también de cada circunstancia, palabra para cada tiempo, o para cada ciclo más bien. Me voy explicando. Lo que nosotros hacemos es, a través de nuestro ser espiritual, es accesar a esa dimensión llamada Sod o secreto, y poder extraer de ahí el Da'at, del conocimiento revelado, que nos va a alinear con lo que la palabra dice, que nos va a alinear con el propósito de Dios, que nos va a llevar a romper la inercia religiosa a partir de una experiencia genuina que va a tener una continuidad. Al sumar una más otra. Recordemos que la revelación es progresiva, porque la verdad es exponencial. Entonces, Pablo dice que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces, ¿de dónde viene ese conocimiento? De esta dimensión. Tiene que ser revelado. Y para yo accesar a la revelación, no lo puedo hacer a través de mi inteligencia racional, ni tampoco a través de mi inteligencia emocional. Necesito de la inteligencia espiritual para poder accesar y poder extraer y comprender aquello, decodificarlo para estas dos inteligencias y que mi ser integral se alinee con lo que Dios quiere. Justamente, Magali, esto es bogar más adentro. ¿Quiere ir más adentro? Vamos más adentro. La voluntad de Dios se revela, y al revelarse alimenta mi inteligencia espiritual. Entonces, cuando hablamos sabiduría, ¿de qué se trata? De mi capacidad racional, de análisis, la experiencia, etc. No. Lo que Salomón tuvo
fue inteligencia espiritual. Y de ahí emanó la sabiduría. Que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. En toda inteligencia, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿De dónde se manifiestan los dones del Espíritu? Desde ahí. Desde esta esencia. Esto permite que mi espíritu se expanda y el resto de mi ser sea tocado y afectado. Ninguna experiencia con Dios nace afuera. Aun cuando el cielo se abra, nace aquí adentro primero. Todo lo que viene de afuera es sospechoso. Entonces el tema es inteligencia espiritual o experiencia espiritual. Entonces, una experiencia es algo circunstancial. Y podría tener, un origen espiritual. En Dios podría tenerlo. Pero aquello no va a trascender. No va a trascender si se queda en la emoción. Si es la inteligencia emocional la que busca absorber aquello. Si es la emoción si son las emociones, si son los sentimientos, si es lo sensorial. Si quiero ver, si quiero sentir, si quiero oler, si quiero gustar. ¿Entiendes? Si las emociones están dañadas, afectadas, y mi inteligencia emocional mermada, entonces la experiencia yo la quiero, la busco para un beneficio egoísta. Es para mí. Entonces, aquella manifestación, aunque sea genuina de Dios, no me va a llevar a trascender. Porque no alimenta mi inteligencia espiritual. No decodifico aquello. No trasciendo. Con esa experiencia yo no estoy trascendiendo. Entonces se genera una dependencia, porque no hay llenura. No hay un proceso continuo. ¿Me va siguiendo? Se genera una dependencia de la experiencia. Entonces, el que vivió experiencias, algunos que vivieron experiencias, se convertirán en generadores de experiencias. Y el peligro entonces en esto es generar un ambiente de una falsa espiritualidad y decir fue Dios cuando no fue Dios.
Primero, la incapacidad de no poder trascender con lo que Dios habló, con lo que Dios dijo, con la experiencia que se vivió. Porque no hay una activación en la inteligencia espiritual. Porque me predispongo, estoy predispuesto a sentir, predispuesto a lo sensorial. La parte carnal está operando, y cuando digo carnal no estoy hablando de algo negativo necesariamente. La carnalidad, lo sensorial, lo afectado en mi alma. Entonces, esto va a generar una dependencia de, y en esa dependencia insana de buscar la experiencia, de ir a que me pongan la mano en la cabeza, o los que alimentan la inteligencia racional, lo intelectual, entonces hay que oír una revelación profunda, ese misticismo intelectual, una revelación profunda. Esos son los que andan detrás de la cábala esotérica y todo eso. Tienen una sed de intelectualismo. Pero al final no trascienden. Se convierte en gente que conoce mucho, pero no trasciende. Y lo que hace es alimentar el ego y no la inteligencia espiritual. El sistema religioso cauterizó la dimensión del espíritu en nosotros. Hablo del pueblo de Dios. Las emociones se convirtieron en el receptor. Pero también se generó la expectativa de lo sensorial, ver. Una expresión común: yo quiero ver ángeles. No, los ángeles no se ven, se disciernen. Inteligencia espiritual. Pero también la inteligencia racional activa la parte analítica y no da lugar a una experiencia más allá de su comprensión y su capacidad de análisis. Se apega a la racionalidad y no trasciende de igual manera. No da lugar a aquello, porque va en contra de su análisis racionalista, donde el ego está entronado y donde en la mayoría de los casos hay soberbia. Y por ende entonces hay escepticismo. Entonces tenemos mucha gente escéptica. Porque canaliza las experiencias a nivel de su inteligencia racional. O el otro campo se envuelve en un mundo meramente esotérico, creando, comillas, creando una espiritualidad a partir de su mente. En ese mismo renglón están los budistas, los shintoístas, etc.
Más la dimensionalidad que crea la revelación activa mi ser interior, alimenta mi hombre espiritual. Entonces, ¿dónde empieza Dios con nosotros? Dice que Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¡Ay, Dios! Ese es el punto de partida entonces. ¿Dónde se genera el nuevo nacimiento? Es en mi espíritu. El hombre interior es el que despierta ahí. Pero está despierto, pero necesita ser activado. Entonces la revelación empieza a trabajar para activar los sentidos espirituales. Y poder trascender de un plano natural a un plano realmente espiritual en Dios. Entonces, el exponernos a una revelación trae una activación. Y en este tiempo en el que estamos exponiéndonos o estamos siendo expuestos a una verdad revelada. Después de Shavuot, el eterno Dios dijo: 2 cosas voy a traer para este nuevo ciclo. No para este nuevo tiempo, para este nuevo ciclo. 2 cosas: provisión y revelación. Porque realmente cuando hay un cambio de ciclo, cuando una puerta dimensional se abre, cuando entramos en una nueva etapa o en un nuevo tiempo, para usar las palabras que popularmente se usan, ese tiempo o ese inicio debe estar marcado por una verdad revelada mayor. Y la condición es que la verdad revelada que se dio anteriormente haya sido asimilada, haya generado un proceso en aquellos que la recibieron para ponerlos a la puerta de ascender a una dimensión mayor, a un entendimiento tefuná mayor, que genere una transformación real. Sin esto no hay un avivamiento genuino, sino una experiencia sensorial en un lugar llamado templo para un grupo de personas que habitúan congregarse en ese lugar, domingo a domingo, viernes a viernes, sin trascender, sin tocar la dimensión del Da'at. Estamos siendo expuestos a una revelación que va a traer una activación. Y esto se da al romper con la contaminación y las limitaciones que el sistema religioso ha traído. Por eso el Señor nos está sacando de una condición para llevarnos a otra. Entonces, volver a la senda antigua no es ir al judaísmo rabínico. Es cambiar de vestimenta. Solamente. Es usar un lenguaje, pero a nivel racional. Sin mayor trascendencia espiritual. Dios ha estado hablando de salir del sistema religioso. Y la prueba y la evidencia de que salimos del sistema religioso es la capacidad, o más bien la activación de la inteligencia espiritual que me permite procesar la verdad revelada que está viniendo. Es el entendimiento que con certeza puedo tener de que crucé una puerta, de que salí de una condición para entrar a otra.
Es el ensanchamiento de mi espíritu. Es una mayor manifestación de la sabiduría, de revelación y entendimiento de la palabra. De eso estamos hablando. Es lo que vivieron los apóstoles y los 120 allá en el aposento alto, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos y los llenó. Una mayor comprensión de las Escrituras, una mayor comprensión del mover profético de Dios. Ese es el punto. Entonces, cuando a mí me hablan de mover profético y solo profetizar, estamos en el mismo renglón, no hemos salido de ahí, cambiamos el lenguaje. Hay, sí, experiencias, los cielos se abren, pero no estamos trascendiendo con aquello y lo estamos limitando a una experiencia. Por eso no salimos del concepto culto. Porque mi inteligencia emocional necesito de eso. Y en mi inteligencia racional no tengo una comprensión mayor. Entonces, ¿dónde está lo nuevo? Hemos tenido, se ha hablado de revelaciones y que Dios hable, que Dios dijo y que estamos... No, pero ¿dónde está la genuina transformación? ¿Dónde está? ¿Dónde yo veo el avivamiento plasmado? Afuera. Y solo adentro. Vea lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2. Búscalo, por favor. 1 Corintios capítulo 2. Versos del 10 al 15. 10 al 16. Ponga cuidado lo que Pablo dice. Dice, pero Dios nos lo reveló. Bueno, vamos a tener que leer desde el 6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, es decir, de este sistema, ni de los príncipes de este sistema, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios preparó antes de los siglos para nuestra gloria, autoridad de gobierno. Lo que ninguno de los príncipes de este sistema conoció. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado a Yeshua. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y otra versión dice, para los que son fieles. Porque amar, sí, está bien, pero la fidelidad significa mantenerse en un camino. Ahora llegamos al 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por su Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque es Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios que está en él, en el Padre. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, o el espíritu de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos, oiga bien, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, o para que nos sea revelado lo que Dios nos concedió. Dice, lo cual también hablamos,
no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual, alineando lo espiritual con lo espiritual. ¿En qué renglón estamos? Si estamos en el renglón de la inteligencia espiritual, de la inteligencia emocional, lo espiritual está por acá arriba. Si estamos en el renglón de la inteligencia racional como el medio para entender, conocer la voluntad de Dios y hacer todo lo que Dios quiere, esto está por encima. Alinear lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No está hablando de los no creyentes. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, es decir, a través de la inteligencia espiritual se discierne. No está hablando de los que no son creyentes. Le está hablando a creyentes. En cambio dice, el espiritual juzga todas las cosas, porque él no es juzgado de nadie en el sentido de que el juicio que se emite desde la inteligencia espiritual es incuestionable en el sentido de que viene de la revelación de Dios, viene de lo revelado de Dios. 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Ve hasta dónde llegamos. Mas nosotros tenemos la mente de Yeshua. ¿Qué es la mente de Yeshua? Es la capacidad de Binah. Es la capacidad de Tevuná. Es la capacidad de poder tener entendimiento, de codificar lo que el Padre habla, para poder implementarlo. Romanos 7:14 me enseña que yo no puedo entender la Torá si no lo hago desde mi espíritu. No puedo tener entendimiento, no puedo tener revelación. Vamos a leerlo textualmente. Dice, porque sabemos que la Torá es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Es decir, si la Torá es espiritual, me tiene que ser revelada. Mi parte carnal no podrá jamás interpretar la Torá correctamente y trascender con ella. Y cuando hablo de la parte carnal, estoy hablando de las dos inteligencias. Como una fuente en sí misma de comprensión, de entendimiento, de revelación. No. Tiene que ser desde allá adentro. Entonces la mente de Yeshua tiene que ver con el Binah, tiene que ver con el Tevuná. Entonces cuando el Da'at, el conocimiento revelado viene, cuando yo acceso ahí y el conocimiento revelado viene, la inteligencia espiritual, que es la mente de Yeshua, me da la comprensión de aquello, me da el entendimiento de aquello, rompiendo los esquemas de mi mente, de mi parte racional, los paradigmas, los prejuicios. Pero también rompe el egoísmo en mis emociones. La subjetividad que emocionalmente en la que podría entrar, en la distorsión de lo que fue revelado en su esencia, en la emotividad que me lleve a romper el tiempo para aplicar aquello. Esto se junta con lo que Apocalipsis 19 dice, el testimonio de Yeshua.
Es el espíritu de la profecía. Entonces, ¿dónde está el testimonio de Yeshua? En el Tefuná. Sí, yo entiendo lo que Yeshua es. Yo lo entiendo. Pero Yeshua no está afuera en un sentido, está dentro. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final. Adentro. Entonces, Él en mí es la inteligencia y la emocional y la capacidad de comprensión que yo tengo para poder moverme en una dimensión profética. Entonces, si hay revelación fuera del sistema babilónico, fuera de las mazmorras castrantes espiritualmente de la religión, entonces habrá una activación de esa inteligencia espiritual. ¿Se da cuenta entonces de dónde nos está sacando el Eterno? ¿Y para qué nos está sacando de ahí? Entonces, el nuevo ciclo en que entramos está trayendo la revelación necesaria y una activación en nuestra inteligencia espiritual para accesar aquel salón de consulta, aquella dimensión donde es todo un universo de palabras, donde Dios dijo lo que ya va a suceder, donde Dios habló lo que necesitamos, donde ahí está el contenido de la sabiduría que yo necesito hoy, una activación que me permita, como una llave, accesar al Da'at. Estas son las características de la nueva etapa después de Shavuot. Del nuevo ciclo en el que entramos. Para movernos sin limitación en una dimensión espiritual mayor, para movernos en la dimensión de Enoc, para movernos en la dimensión de Elías, para movernos en la dimensión en la que se movía Pablo, para ver entonces una sobrenaturalidad operar como consecuencia de lo que vamos haciendo. Porque lo sobrenatural es lo sobrenatural es lo que sucede cuando Dios incursiona en nuestra dimensión. Por eso dice sobrenatural. Entonces nosotros somos lo sobrenatural de Dios, no es lo que hacemos. Movernos en la dimensión de Elías para entrar en la unción de multiplicación del aceite. Esto es lo que va a nutrir la sabiduría, el Jokmah, para implementar bajo diseños claros de Dios y dejar de estarle tomando a Francisco de Loyola, por ejemplo, su estrategia para adoctrinar personas, o que usó para adoctrinar personas y formar la orden jesuita, a la cual se le llamó G12, para dejar de tomarle al mundo secular, a Babilonia, sus estrategias de coaching y de tantas otras cosas que hay implementándose hoy, todo bajo un sistema piramidal,
Viene una sabiduría de Dios para poder implementar lo que no se había implementado antes. Diseños claros de Dios empezarán a ser revelados. Porque hay una generación, no 4, 5 ni 6 ungidos, sino una generación, un remanente que está siendo adiestrada por Espíritu, que está accesando a esa revelación de Dios, que está accesando al Da'at con esta llave, a través de la inteligencia espiritual, para bajar los diseños claros del cielo que se requieren en este nuevo tiempo en el que entramos, bajo las condiciones en las que estamos. Para no repetir lo mismo que se hizo, porque no va a funcionar. Para traer el énfasis que el eterno Dios quiere traer. Para dejar ese evangelio acomodadizo en el que entramos. Para dejar de andar con esos argumentos de que eso es muy profundo. Ay, no, es que no, para mí eso no es muy profundo. Pues quédese ahí, en el prekinder si quiere. Esa es su decisión. Pero Pablo está hablando aquí de ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios y profundizar en una experiencia espiritual, activando esa inteligencia espiritual que me permita decodificar. Porque cuando usted dice no entiendo, está aquí. Está aquí. Y aquí hay limitaciones. Mas en mi inteligencia espiritual no hay limitaciones porque es la mente de Yeshua. Ahí todos tenemos la oportunidad de ser inteligentes. Entonces cuando usted habla desde ahí, lo que usted proclama desde ahí sí repercute en el mundo espiritual. Yeshua hizo su bar mitzvah y se le perdió a José y a María. No se le perdió nada, si todo estaba entendido. Él estaba con los sabios ya por primera vez. Él podía estar con los adultos, perdón. Y estaba ahí con los maestros de la Torá. Y él empezó a enseñar y ellos estaban maravillados de oírlo hablar jochma, sabiduría. ¿Por qué? Porque tenía activada la inteligencia espiritual. Porque la Torá no solo se le reveló, sino que estaba empezando a manifestar él como la Torá. Esto nos va a llevar a una nueva dimensión para profetas e intercesores proféticos. Óigame bien, porque viene todo un cambio en nuestra forma de interceder. Viene toda una dinámica diferente. Ya no vamos a interceder de abajo hacia arriba. Vamos a accesar al Da'at y desde allá, desde el Sod, con el Da'at en nuestro ser interior, desde ahí vamos a golpear las fortalezas de arriba. Desde arriba vamos a abrir los surcos que se requieren para que, como con Daniel el mensajero, descienda, los mensajes desciendan, para que la gloria descienda genuina sobre ciudades, sobre naciones. Una nueva dimensión, nueva en el sentido de la profundidad en la que vamos a vivirla. Esta dimensión traerá tesoros en la Torá para los maestros, para empezar a enseñar desde una sustancia fresca. Esta dimensión de activación, por la activación de la inteligencia espiritual, traerá una nueva sustancia para apóstoles, para forjar cultura de reino y desde esa cultura ejercer gobierno. Vendrá una sustancia sobre evangelistas para proyectar al pueblo de Dios bajo una motivación genuina y una expectativa profética a la hora de ir a compartir lo que nos fue dado con otros.
bajo la perspectiva clara de que Yeshua nos mandó a las ovejas perdidas de la casa de Israel, la casa de Efraín, y a rescatar también a los gentiles, que el objetivo de todo este trabajo es la unión de las dos casas. Una capacidad mayor de unanimidad, es decir, la capacidad de que dos espíritus vibren en la misma frecuencia. Eso es unanimidad. Eso es lo que trae una unidad genuina. No es un acuerdo intelectual. No es un acuerdo romántico en lo sensorial o en lo emotivo. Es una unidad real y profunda en el espíritu que trasciende el hecho de que pensemos diferente, sino que genera la actitud de accesar juntos a la fuente de revelación, al Da'at, para que entonces podamos ver lo mismo. Desde donde se genera una genuina y verdadera espiritualidad. Una verdadera unidad. Entonces la experiencia se convertirá en la antesala para dar continuidad a un proceso y no para acumular experiencias aisladas que no se relacionan una con otra o no se pueden o no se tiene la capacidad para relacionarlas unas con otras, para cortar esa dependencia sensorial, para romper con ese ámbito que se genera, pero es producido por lo sensorial, para romper con ese escepticismo que tienen muchos, y sobre todo los que vienen de seminarios teológicos, los que vienen de la teología. Donde la inteligencia racional, donde la racionalidad, el intelectualismo griego, les pone barreras para experimentar. Entonces no hay demonios, no hay batalla espiritual, no se rompen ligaduras y tantas otras cosas que se generan desde ahí. Para poder trascender la continuidad del Ruach. Esta activación traerá otra activación, la de los recursos guardados en una dimensión. En Deuteronomio 28, 12 al 14, aquí se dice algo impresionante, y espero con esto aportarle un poco de revelación. En el 28 dice: te abrirá el Eterno su buen tesoro, el cielo. ¿Cuál es el buen tesoro? El cielo. Pero son 7. Es una dimensión en 7 partes que interaccionan entre sí con recursos extraordinarios. Dice, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir la obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado, y te pondrá el Eterno por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres la Torá que te está siendo entregada. Bebé, el tesoro no es dinero. El tesoro es esa dimensión. Y si nosotros accesamos a esa dimensión, ese tesoro baja con nosotros. El poder tener el fruto de ese tesoro en mí, a través de la inteligencia espiritual, a través del uso de esa llave, es lo que me pone por cabeza y no por cola. Es lo que me mantiene arriba y no debajo. Es lo que me hace acreedor y no deudor. Bajo esta activación, vamos a poder romper, rasgar
el velo de Lilith, o la dimensión de la falsa espiritualidad. Recuerden que esta es la dimensión del Da'at, del conocimiento revelado de Dios. Esta es la dimensión natural. Y el enemigo creó una dimensión intermedia. ¿Okay? Voy a hacerlo con 3 dedos para no confundirnos. Esta, la dimensión natural. Esta, la dimensión del Da'at. Y esta, la dimensión que creó Lilith. Desde donde se genera la falsa espiritualidad. Entienda, ella es la reina del cielo. Ella es la sacerdotisa mayor de Leviatán, que implica gobierno, que tiene que ver con gobierno. Miren, se enseña mucho de Leviatán como Leviatán, el orgullo y la soberbia. Sí, pero señoras y señores, ya pasemos esa página y vamos más profundo en el libro. Leviatán tiene que ver con gobierno. Entonces Lilith es quien le sirve la mesa. Ahora vea lo que dice la escritura de eso. Vaya por favor a Isaías y tiene que ir al libro, ni siquiera a la aplicación, para que usted pueda marcar este pasaje. En el capítulo 25 del libro de Isaías. Versos 6 y 7 dice: y el eterno Dios de los ejércitos hará en este monte, está hablando de Sión, está hablando de usted y de mí. Dice, hará en este monte a todos los pueblos banquete de manantiales suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Dice, y destruirá en este monte, Sión, la cubierta con la que están cubiertos todos los pueblos, o el velo. Dice, y el velo que revuelve todas las naciones. Verso 7, lo repito. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que revuelve a todas las naciones. O sea, no tengo el tiempo tal vez para ahondar en esto. Pero ahí lo que nos está hablando es de una cubierta, un velo, que tiene que ver con estupor, que tiene que ver con distorsión, que tiene que ver con una falsa espiritualidad, desde donde se alimenta la religiosidad, desde donde se alimenta el sistema religioso en todos sus ámbitos y manifestaciones, donde se alimenta la espiritualidad que se genera a partir de la inteligencia emocional, el sobreénfasis ahí, o el sobreénfasis en la inteligencia racional, ese intelectualismo que lleva una connotación mística. Ese velo que ha creado un falso profetismo. Esa dimensión que influye en lugares, en templos, personas, pastores, profetas, para crear un ámbito de una espiritualidad que no es. En otros casos, para limitar a experiencias, sin trascender, sin la activación de una inteligencia espiritual, porque es la inteligencia espiritual la que me lleva a romper ese velo, a romper el velo, y entonces se pueda precipitar lo divino sobre la tierra. Esa es la llave que requerimos. Esa activación de lo espiritual, de la inteligencia espiritual, provoca que yo pueda ascender, rompiendo ese velo, para que haya un beneficio abajo. Yo ascender para romper desde arriba y no sea solo mi beneficio, sino el beneficio abajo de muchos. Entonces llega un momento en que el cielo se une con la tierra a partir de ti, a partir de usted y de mí. El cielo se une con la tierra. Ahí entonces donde nos convertiremos en una amenaza para las tinieblas, en una amenaza para el sistema que está operando. Porque cuando eso se rompe,
Y hay una continuidad de proceso. Cuando no dependemos de experiencias, sino de relación, de revelación, entonces el cielo permanecerá abierto. Cuando Yeshua salió de las aguas bautismales, la Escritura dice que Yeshua dijo: a partir de ahora verán al Hijo de Dios caminar a cielo abierto. Caminar a cielo abierto. Y en todo su ministerio el cielo nunca se cerró. Imagínese entonces que el que es el testimonio de la profecía y el que es nuestra inteligencia espiritual, es decir, Yeshua, la mente de Yeshua, está en nosotros. Si nosotros logramos trascender según este planteamiento, en el tiempo y por el tiempo que estamos viviendo, entonces el cielo permanecerá abierto en uno, en otro y en otro lugar. Entonces vea lo que va a suceder. Isaías 11. Si lo busca, por favor. Isaías capítulo 11. Y ya con esto voy terminando. Isaías capítulo 11, versos 9 al 16. Dice: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento. ¿De qué? De Tebuná, de la gloria del Eterno, como las aguas cubren el mar. La dimensión es como un manto que se va extendiendo. Dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, Yeshua, la cual estará puesta por pendón en los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá aquel tiempo que el Eterno alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en Asiria, Egipto, Parto, Etiopía, Elam, Sinar, Hanar y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá, las dos casas, de los 4 continentes de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente. Saquearán también a los de oriente, Edom y Moab, y les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará el Eterno la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias, y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día en que subió de la tierra de Egipto. Y aun cuando esto tiene que ver, o tiene una proyección hacia el milenio y el reino milenial de Yeshua, esto empieza a tomar lugar y a establecerse a partir de este Shavuot, desde la perspectiva de este Shaliach. Empezó a tomar lugar. Hay una verdad revelada que empieza a generar una dimensión y una activación de esa inteligencia espiritual para llevarnos mucho más allá de donde hemos sentado. Está hablándonos de abrir una fuente, la fuente del Da'at, que se va a precipitar para que la tierra sea llena del conocimiento de Dios. No es ir a evangelizar solamente, es estar conectado a esa fuente de revelación. Y por esa fuente de revelación, entonces ya no viviendo una experiencia, sino la continuidad, llamémosle así, de esa experiencia, sin intervalos, posicionados arriba y abajo para provocar que el cielo se precipite sobre la tierra. Entonces no es hablarle a la gente de Dios, es traer la dimensión de Dios aquí a la tierra.
Y sí está bien hablarle y sí evangelizar, pero entiéndame bien, no va mucho más allá de eso. El tiempo que viene será un tiempo glorioso porque el cielo se va a precipitar sobre la tierra y la tierra será llena del conocimiento de Dios. Esto habla de Tebuná, esto habla de Dahab. Habla de Tebuná, habla de un entendimiento por causa de una activación de la inteligencia espiritual. Entonces, muchos, un remanente, provocará que los cielos permanezcan abiertos hasta que todo sea cubierto por esa gloria, suprimida la maldad, esa dimensión de la reina del cielo suprimida. Y el juicio de Dios entonces se precipite. Hay una puerta que se abrió y hay que pasar por ella. Necesitamos, a través de la inteligencia espiritual, a través de la activación de la inteligencia espiritual, generar y trascender las experiencias. Que el eterno Dios los bendiga aún más. Yo soy consciente de lo que estoy diciendo. Sé que no es tan fácil de digerir, pero no me importa, porque yo no le estoy hablando a la mente griega. Yo no le estoy hablando a usted porque usted entienda. Yo estoy hablando esto para ayudarle a activar su inteligencia espiritual, para que mis palabras remuevan, por supuesto con ayuda del Espíritu de Dios, remuevan tanta cosa que se ha impregnado. Usted renuncia a entender con su mente racional. Usted renuncia a recibir un beneficio, como a la motivación de recibir un beneficio en su alma. Y sométase al Espíritu de Dios para que active la inteligencia espiritual en usted. Para que usted pueda conocer esa parte de su ser que es la esencia misma de Dios. Que el tema de tener la mente de Yeshua ya no es un misterio. Para que se convierta en un recurso. Meditar en esto es fundamental. Bien. Posiblemente hayan personas aquí ahorita conectadas que no saben lo que me sucedió. Entonces quiero informarles que me hackearon mi cuenta de Apóstol Carlos Soto, por eso estoy transmitiendo aquí por Red Shamer y por aquí seguiré transmitiendo. Luego lo haremos por YouTube haciendo una conexión con Facebook. Pero me hackearon la cuenta y el hackeador, con muy mal estilo por cierto, está usando Messenger para pedir dinero en mi nombre, lo cual pues obviamente yo no estoy haciendo, no es mi estilo, no es mi forma, ¿verdad? Él lo está haciendo y está dando una cuenta de banco en Costa Rica. El tipo es de Costa Rica, y bueno, está pidiendo dinero. Por favor, si le llega a usted, no dé dinero. Pero también, por favor, ayúdeme a divulgar esto. Advierta a sus contactos. Advierta a sus contactos también, para que no les pase. ¿Ok? Y esto sirva para que nos sirva para reflexionar también.
y busquemos todos los medios posibles para darle seguridad a nuestras páginas, darle seguridad a nuestro Facebook y a todo lo que tengamos. Ponerle sello azul, blanco, amarillo, pitbull, leones, dragones, de todo, para que estas cosas no se den, porque yo entiendo que esto se va a dar más y más cada vez, porque la maldad de muchos, la maldad va a aumentar. Eso es así. La maldad va a aumentar y nosotros necesitamos entonces protegernos. Entonces, ayúdeme, háblele a sus contactos, pase la nota que reproduzca la nota que nosotros hemos pasado, o hable usted, póngale un mensaje a sus contactos para que no acepten esta invitación como si fuera de parte mía a cooperar con una familia, con dinero para ayudar a una familia en Costa Rica. ¿Ok? Les bendigo, les abrazo a la distancia y proclamo que el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, te abre el entendimiento a través de la inteligencia espiritual y su tefuna. Les bendigo, Shabbat Shalom para todos. Un abrazo.